Buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. El día de hoy estaremos hablando del proceso de regulación de las empresas de crédito, las OCD, así llamadas por el órgano regulador que es el Banco Central del Paraguay. Nos acompañan dos integrantes de la comisión directiva de Crecer. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Estamos en este programa, vamos a conversar sobre las casas de crédito que forman parte de la Cámara de Empresas Crediticias Crecer, un sector que hoy en día se ha vuelto un actor preponderante en el sistema financiero. Recordemos a la teleaudiencia que Crecer aglutina a las principales 45 casas de crédito que se manejan en un sector bien polarizado, en un sector que tiene mucha capilaridad en el mercado financiero. Invitamos hoy a dos referentes, dos integrantes de la comisión directiva de Crecer. Ahora está con nosotros Hermes Riquelme. Hermes, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, doctor. Un gusto estar acá en tu programa y a las órdenes. Gracias por la invitación. Gracias, Hermes. La primera invitación al programa, pero vamos a invitarte mucho más porque ahora me enteré que formas parte del gremio Crecer. Para la teleaudiencia, si nos contás un poco, Hermes, de tu experiencia, sos magíster en Planificación estratégica, soy licenciado en Administración egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Soy hoy por hoy jubilado bancario. Sí. Estuve 33 años prestando servicios en el Banco Central del Paraguay. Yeah. Bueno, mi vida financiera, digamos, bancaria, se divide entre el Banco Central del Paraguay y el Banco Nacional de Fomento. Yeah. En el Banco Central del Paraguay tuve la oportunidad de trabajar en la Superintendencia de Bancos como supervisor jefe por cerca de 15 años aproximadamente. En el 2007 tuve la gran satisfacción de ser designado por el directorio del Banco Central para ser miembro del Consejo del Banco Nacional de Fomento en representación del BCP. Y bueno, hoy estoy dentro del sector de las OCDs, como llama la resolución del Banco Central, ¿verdad? Y tuve la oportunidad ya de estar ingresando en el directorio de una de las casas de crédito, de Capital Créditos, donde coincidentemente el presidente es un ex gerente general del Banco Central. Ya, es decir, conoces hoy, tenés mucha experiencia en el sector, digamos, público, ¿verdad? Bancario público. Hoy estás en el sector privado, digamos, involucrado en lo que sería una inversión privada, que es una empresa o casa de crédito. ¿Y cómo encontraste al sector de casa de crédito? Te pido que ahora te focalices no tanto en cómo que ya formás parte, sino cómo viste en tu desembarco al mundo de las casas de crédito, cómo viste al sector. Y realmente estoy gratamente sorprendido porque yo soy el más novato en este sector. Me incorporé a partir de junio del año pasado y encontré un grupo de trabajo excelente a la gente que está hoy tomando la dirección de las casas de crédito, gente con mucha trayectoria, con mucho recorrido tanto del sector privado como del sector público. Imagínate, Estefan, que le llego a encontrar a dos expresidentes de Banco Central. Claro. Llego a encontrarle a un ex miembro del directorio de la AFD. Sí. Llego a encontrarle a un ex gerente general del Banco Central. Llego a encontrarle a gente que estuvo ya en el sistema financiero privado, a gente del sector privado con sus empresas privadas y que son exitosos. Gente honorable, gente con una ética y un estilo de trabajo bien conocido. O sea, gente que realmente engalana, digamos, al sector de las casas de crédito. Generalmente, yo digo hace mucho tiempo, pero que hoy es una cuestión que quedó, digamos, desinstalada,
desde la aparición de Crecer. Crecer siempre buscó marcar una diferencia entre algunas casas de crédito y otras, ¿verdad? Como las más formales, la que cumplen los mayores parámetros que cualquier legislación o normativa BCP hoy en día está requiriendo. Y yo creo que a lo largo de los años Crecer logró instalarse logró darle ese aire de solvencia a este sector. Está creciendo cada vez más Crecer, hoy ya está creo que con 45 socios. Así mismo. Y yo te escuché el día pasado, compartimos una reunión y habías dicho que fuiste auditor por mucho tiempo en el Banco Central, ¿verdad? Así mismo. Ese era un cargo que lo ejerciste durante 15 años, ¿verdad? Así mismo. Entonces, ¿te sorprendió de repente el nivel de profesionalización que existe en las casas de créditos que forman parte de Crecer? Sí, tengo la satisfacción de decir de que estuve de los dos lados del mostrador, ¿verdad? Sí. Estuve como supervisor por un lado y ahora estoy como supervisado, ¿verdad? Y por eso, con los ojos de auditor que tengo, digamos, encontré un sector bastante formalizado, bastante organizado, con una proyección tremenda. Cuestiones relativas a gestión integral de riesgos, cuestiones relativas a gobierno corporativo, veo que se están implementando en la mayoría de las entidades. Lógicamente tenemos muchos socios que aún falta capacitarles un poco para que vayan introduciéndose en este mundo que es complejo, pero que a la vez va a ayudarnos a salir adelante como negocio. Claro, yo digo siempre, yo utilizo la palabra es complejo, pero además es diferente, ¿verdad? Porque es importante, vos venís del Banco Central del Paraguay, y es importante que el Banco Central del Paraguay y cualquier organismo regulador entienda que el sector de casa de crédito es muy distinto al sector de los bancos y la financiera. El negocio es distinto, Hermes. Totalmente. Desde la misma concepción o del mismo origen de las casas de crédito, desde el mismo fondeo que tienen las casas de créditos y todo el proceso crediticio hasta la venta de cartera, que sería más o menos el último eslabón en el proceso de gestión crediticia, es diferente. En el tema, por decirte, en el tema del fondeo, nosotros no recibimos depósitos del público. Nosotros utilizamos nuestros propios recursos. Utilizamos financiación bancaria eventualmente también. Y esos costos representan un elevado porcentaje dentro, digamos, de la estructura de costos, valga la redundancia, dentro de las casas de crédito. Entonces, cuesta plata, no estamos utilizando plata del público, esa plata que reciben los bancos y financieras, que con un gran volumen es a la vista, es costo cero para las entidades financieras, llámese bancos, financieras. Para nosotros es un costo. Y bueno, y luego siguen lógicamente los otros procesos en el mismo desembolso de los préstamos. No tenemos un sistema de scoring para conocer fehacientemente al cliente, cosa que tienen los bancos. Los bancos tienen un scoring bastante sofisticado, con los cuales tienen información, como dice en un artículo que leí del Banco Interamericano, tiene información blanda de los clientes, tiene información que está ahí sin ningún inconveniente a través de los recursos tecnológicos que tienen. Las casas de créditos no tienen eso. Nosotros recabamos información dura. No tenemos historial crediticio de muchos de nuestros clientes. Son clientes muy informales. No tenemos toda esa capacidad logística que tienen las otras entidades. Y luego viene el tema mismo de la morosidad. Claro. Nuestra morosidad, la que se maneja hoy por hoy en el mercado, tiene un piso de 25 y va hasta el 30, 35, inclusive más. Entonces eso representa también un costo para las casas de crédito. La recuperación también es una cuestión diferente a los bancos y financieras. Los bancos y financieras tienen esos recursos que te comenté, nosotros no.
Nosotros no tenemos recursos informáticos, pero no con la inversión que tienen las otras entidades. Claro, estás marcando varios aspectos que marcan la diferencia y entre ellos algo muy importante, el tema tecnológico, el tema de infraestructura, software. Ahí hay una cuestión muy importante. Yo creo que VIXA vino a salvar esa situación, en el sentido que VIXA lo que logra con el servicio, VIXA es un buró de información crediticia que a diferencia de su competidor maneja información positiva a sus clientes. VIXA vino a tratar de igualar, o sea, aquel que no podía tener recursos para tener una estructura para captar información del cliente versus aquel banco que sí tiene recursos. Hoy en día un cliente de VIXA puede tener prácticamente el mismo servicio que tiene el banco. Ahora vino a igualar un poco ahí la pirámide, pero obviamente para tener VIXA uno internamente tiene que estar con cierta estructura, cierto soporte tecnológico mínimo, básico, estándar, y eso requiere inversión. Entiendo que tu punto va a que no todos los socios de Crecer, los 45, hoy en día pueden tener un software avanzado. Totalmente. Para poder acceder a VIXA y también a cualquier otro buró, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso, ¿verdad? El proceso que yo creo que debería de entender, y yo creo que está entendiendo el Banco Central del Paraguay. ¿Cómo vos ves, Hermes, como ex BCP, a tu criterio, cuál es tu percepción? ¿Entendés, o sea, la gente de BCP entiende esta problemática de que es un sector que está en un proceso de regulación, pero al cual no le podés apurar demasiado? Totalmente. ¿O ellos no están dimensionando esa coyuntura? Yo veo una apertura muy interesante por parte del Banco Central del Paraguay. Haciendo un poco de historia nomás, el Banco Central empieza a regular las casas de crédito con una resolución, creo que es la 7 de noviembre del 2019, sí, por la cual somete a las casas de crédito, a las OCDEs, a la Ley 861 General de Bancos Financieras y otras entidades de crédito. Y viene un proceso por parte del Banco Central del Paraguay en la que hay un proceso de inscripción de las casas de crédito que se hace en el 2019, se hace una prórroga en el 2021, luego vienen otras normativas que guardan relación a las casas de crédito, a las OCDEs, en donde se establecen normativas relativas a las tasas de interés y a las comisiones que se pueden cobrar, ya incluyen a las casas de crédito en eso. Vienen luego otras normativas referentes a las comisiones adicionales, penalidades que puedan darse tanto con los bancos financieros y casas de crédito. Todo un proceso hasta que finalmente tenemos la resolución 30, sí, al cual tenemos un plazo perentorio que cumplir, y una resolución que hace poco salió, la resolución 113 del Banco Central. Los gastos administrativos. Y también la de los gastos administrativos, y donde también se habla en esa resolución 30 de otras cuestiones referentes a gestión integral de riesgos, a gobierno corporativo, y lógicamente el punto principal de nuestra discusión con la gente del Banco Central, el tema del tarifario. Ese tema quiero profundizarlo a la vuelta a la pausa, Hermes, porque es un tema que es tangencial en este momento para este sector del mercado financiero. Correctísimo. Volvemos en breve con nuestro invitado. Estamos de vuelta con nuestro invitado. Estamos tocando un tema muy interesante para todo aquel sector, todas aquellas personas que están viendo el programa, que hoy en día no solo administran una casa de crédito, son accionistas, directores, empleados, sino también para aquel consumidor de crédito, para cualquier decisión, no quiero usar la palabra errónea, pero cualquier decisión que afecte de sobremanera al sector de casa de crédito, yo creo que a la larga va a terminar repercutiendo en el consumidor final de crédito. La resolución 30, Hermes, que mencionaste, es una resolución que debería entrar en vigencia el 1 de abril.
Se está trabajando en un equipo técnico entre Crecer y el Banco Central del Paraguay, pero hay un tema ahí muy importante. Esta resolución en uno de sus apartados le iguala a las casas de crédito a los bancos y financieras, en el sentido de que establece que en relación a todo lo que sea comisión y gasto administrativo, se tienen que remitir a tal resolución, dice, habla de una resolución del año 2015. Así mismo. Esa resolución es para banco y financiera. Ahí es donde yo creo sí que hay un error del Banco Central al establecer eso en la resolución. ¿Cómo vos ves como ex BCP, actual sector privado? Es una cuestión que a tu criterio se puede subsanar, se debería subsanar. ¿Cómo debería tratarse ese punto, Hermes? Y yo veo una luz en la resolución 30, específicamente en el artículo 6, creo que uno de los incisos G, que habla de la técnica. Habla de la justificación técnica por parte de las OCDEs, que van a ser evaluadas por el Banco Central del Paraguay y que finalmente van a decirnos si aceptamos estos costos adicionales o no aceptamos estos costos o seguimos igualándonos a los bancos y financieras. Yo estoy convencido de que no podemos igualarnos a los bancos y financieras. Nosotros estamos tratando con clientes especiales, yendo a términos médicos, hasta inclusive te doy un ejemplo. Nosotros estamos tratando con clientes que tienen 1 o 2 o 3 comorbilidades hoy por hoy. Los bancos y financieras tienen la posibilidad de tratar con gente sana, con gente que pasan información fehaciente, fidedigna. Nosotros tenemos que pelear por esa información que queremos. Nosotros no tenemos el historial crediticio de Juan Pérez que está ahí en la calle al cual estamos asistiendo. Es un sector muy informal. Entonces, tenemos costos diferentes, tenemos situaciones diferentes, por los cuales esta comisión técnica que hoy está hablando con la gente del Banco Central, el Banco Central nos abrió sus puertas, nos está escuchando y yo estoy con esperanza, digamos que... Con la esperanza de que el Banco Central entienda todo lo que le estamos justificando en cuanto a costos. Es más, Crecer contrató una consultora, que hizo un relevamiento de datos, una consultora de mucho renombre, una consultora con orígenes en el Reino Unido que está presente en más de 150 países del mundo y que el año que viene, estaba mirando, el año que viene cumple 100 años. Y bueno, ellos nos mostraron muchas cosas que a lo mejor nosotros mismos de repente no nos estábamos dando cuenta, nos abrieron los ojos y eso estuvimos compartiendo con la gente del Banco Central también. De hecho, nosotros como OCDEs estamos también abriendo nuestras finanzas, nuestra información sensible al Banco Central. El Banco Central nos estuvo pidiendo vía correo electrónico mucha información, los cuales ya le pasamos. La mayoría de las entidades agremiadas a Crecer ya pasaron esa información sensible referente a estados contables, a morosidad, a composición accionaria, a muchos otros aspectos que guardan relación a las actividades que estamos teniendo nosotros. Nosotros no estamos escondiendo absolutamente nada y estamos pasándole, como dije la vez pasada en la reunión de la Superintendencia de Bancos, no vamos a maquillar ningún gasto, vamos a pasar nuestra realidad tal cual es. Además le sumo algo a eso, Hermes, vos sos nuevo en Crecer, yo conozco a la gente del sector ya hace años. Este proceso de regulación se inició a pedido del gremio. Es decir, Sí aquí mismo. no es que el Banco Central vino a regular al gremio por iniciativa propia. El gremio se presentó ante el Banco Central, Así dijo, mismo. aquí estamos señores, queremos ser regulados, iniciemos el proceso de forma conjunta, ¿verdad? Así mismo. Entonces es para mí un tema muy importante. Te quiero hacer una consulta, Hermes, antes de cerrar este bloque. Y luego tenemos otro compañero tuyo invitado que va a estar también con nosotros, compañero tuyo de Crecer, digo. ¿Crees que en el tiempo va a ser necesario que exista una superintendencia de casas de crédito? Porque recordemos que hoy tenemos una superintendencia de banco y financiera, tenemos una superintendencia de seguros Sí. que regula el mundo del seguro.
¿Crees que podría darse eso? Ya te estoy preguntando como ex BCP o ves algo que no es necesario. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que la cuestión va por fortalecer la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos tiene un grupo humano maravilloso, excelente. Está manejado por un superintendente que es de la casa, que tiene muchísima experiencia en cuanto a supervisión financiera. Yo creo que es una cuestión de fortalecer recursos humanos y recursos logísticos, recursos de tecnología, y no salirse para otra entidad. Yo no veo que sea necesaria la creación de otro órgano supervisor para las OCDEs. Yo veo que la superintendencia puede realizar esa tarea dotándole de los recursos tecnológicos y humanos necesarios. Sí, la razón de la cual te hice esa pregunta es que recordemos que cuando se inicia el proceso de registro de las OCDE, se registraron casas de crédito, se registraron inmobiliarias, se registraron casas comerciales, agencias de turismo. O sea, tiene una panacea de inscriptos este registro. Entonces el Banco Central, cuando dicta una resolución que rige para las OCDE, si bien le estudia al sector de casa de crédito, tiene que entender también que el negocio de repente de la inmobiliaria otra vez es distinto. Claro, totalmente. Y el negocio de la agencia de turismo de nuevo distinto. Entonces ahí veo que se va complejizando, ¿verdad? Ahí veo, la verdad que no quiero estar tanto en el zapato de ellos, ¿verdad? Porque es un trabajo minucioso, complejo, pero yo creo que hay algo positivo, ¿verdad? Como dijiste recién, ellos abrieron las puertas, aceptaron sentarse en una mesa de trabajo, un equipo técnico importante ahí está trabajando con ellos. Yo tengo la esperanza, la misma que vos tengo, yo creo que se va a llegar a un buen puerto, porque ellos están entendiendo que este sector cada vez es más importante. Se demostró cuando fueron beneficiarios de Fisalco. Recordate que 10 casas de crédito de Crecer fueron quienes hicieron llegar la financiación de la AFD del mecanismo Fisalco, del programa Fisalco, perdón. Así mismo. Y ahí se notó la importancia, la capilaridad de las casas de crédito, ¿verdad? Y yo creo que el Banco Central está dimensionando ya eso. Así mismo. Hay que darle la importancia que se merece. Las casas de crédito, si bien hoy representan el 1.6% del total de la cartera de créditos de los bancos y financieras, somos un canal, somos un conducto para que se realice y se concrete ese anhelo tan deseado de todos, ¿verdad?, del sistema financiero, que es el que se bancarice en la gente. Claro. El tema de la inclusión financiera. El primer eslabón para bancarizarse. Exactamente. Siempre decimos que la casa de crédito es la escuela, la financiera es el colegio, claro, el banco es la universidad, ¿verdad? Entonces, nosotros somos canalizadores de eso, porque nuestro mercado objetivo justamente va dirigido a gente que no tiene esa posibilidad hoy por hoy, gente que también está mal calificada en el sistema financiero y de repente viene a nosotros. Y bueno, somos un canal demasiado importante para ir formalizándole a la gente, ¿verdad? Es realmente, quiero nomás comentar una anécdota. La semana pasada estuve conversando con un colega del sector que le está otorgando créditos a lavadores de coches ahí en el microcentro. Sí. Y se portan, cumplen sus obligaciones en forma increíble. Estos clientes hoy por hoy ya tienen un historial crediticio. Y voy a lo que hace rato estabas hablando del Buró de Información Crediticia, de BIPSA. Estos clientes hoy por hoy, a los 2 años, con un buen comportamiento de pagos, ya no te van a guardar fidelidad a vos como entidad de crédito. Sí. Pero no importa eso. Vos estás cumpliendo un fin inclusive mucho más alto, más noble, que es bancarizarle a ese tipo de... financieramente ya le incluiste a esa persona. Esa persona a lo mejor te dice, no, ya no voy a trabajar con ustedes. Ya no guarda esa fidelidad con nosotros, pero ya
tiene ese antecedente crediticio positivo porque se va a una cooperativa, se va a una financiera, va a mirar el historial. Mira un poco, acá en Visa tiene un excelente comportamiento de crédito. Este señor ya es hoy por hoy un sujeto de crédito formal. Claro. Entonces, en eso estamos trabajando. Y no quiero olvidarme tampoco de los créditos que estamos otorgando a las mujeres, a la mujer trabajadora, a la mujer emprendedora. Porque el recuento de información que tuvimos en el año 2021 y parte del 2022 dice que las casas de crédito hoy están atendiendo a más de 86.000 mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, ¿verdad? Sí. Y eso también tiene un efecto multiplicador. Muchísimo. Muy importante, eso es muy importante. Yo siempre digo, hay una función social muy importante cumplida por este sector del mercado financiero. Muchas gracias, Hermer, por tu presencia. Vamos a volver a invitarte en un programa un poco más extenso. Muy importante tus aportes. Muchísimas gracias por la invitación. Esta fue la entrevista con Hermes Riquelme, él es socio miembro de Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias. A continuación estaremos con Orlando Gilardoni, también socio de Crecer, con quien seguiremos hablando del mismo tema. Continuamos en Créditos y Consumo. Nos acompaña ahora Orlando Gilardoni. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Estefan, y a tu audiencia. Es un placer siempre estar en tu programa para compartir un poco las novedades del sector. Orlando, siempre hablamos, recién estuvo con nosotros, estuviste escuchando otro compañero tuyo de la comisión directiva de Crecer y del equipo técnico de Crecer, este proceso por el que está pasando las casas de crédito con el Banco Central, el proceso de regulación, ¿verdad? Sí. Algo muy importante es que hoy en día Crecer le aglutina a empresas, llamémosle casas de créditos grandes, medianas, y están también las pequeñas, ¿verdad? Ese es un trabajo bastante minucioso que yo entiendo que debe de hacerlo el Banco Central del Paraguay para marcar la cancha, marcar las reglas de juego, y probablemente no todos tendrían que cumplir con los mismos parámetros. No sé si tenés el mismo criterio que yo. Yo sé que vos sos propietario de una casa de crédito a la que se le podría llamar pequeña, que está iniciando en el mercado. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido con respecto al tema de segmentación de casas de crédito? Ya. Interesante tu pregunta, Estefan. En realidad yo particularmente estoy convencido y estamos convencidos de que cualquier regulador tiene que, digamos, entender o comprender muy bien el sector que va a regular, digamos, ¿verdad? Porque si no pueden salir, como ya ocurrieron en ocasiones anteriores, resoluciones, digamos, del órgano contralor que no se pueden incluso efectivizarla o aplicarla, digamos, ¿verdad? Entonces es muy importante, y en ese proceso estamos, celebramos nosotros la apertura del Banco Central, la superintendencia específicamente, donde yo particularmente estoy convencido de que nos van a escuchar, van a comprender mejor el sector, para que en base a eso, en base a la realidad de las casas de crédito, no solamente por su tamaño, sino principalmente por su filosofía, digamos, a qué sector estamos nosotros atendiendo, veamos, no somos captadores de público, porque finalmente, por lo menos desde mi percepción, ¿por qué un órgano regulador pone mucho foco, por ejemplo, en el caso de bancos y financieras? Yo entiendo que el mayor tesoro que resguarda o que cuida, digamos, es que el depósito del público. La protección a los ahorristas. A los ahorristas, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los focos de la superintendencia en este caso, ¿verdad? En nuestro caso particular, eso no se da, digamos, ¿verdad? Entonces, entendemos perfectamente que pueden y deben haber regulaciones, pero estas regulaciones tienen que ser, digamos, como decía al inicio, atendiendo muy bien y conociendo muy bien el sector. O sea, no hacer nomás un copy-paste y que se cumpla, digamos. Sí. O sea, no me parece sano, no me parece razonable, porque nosotros
como casas de créditos estamos atendiendo a un segmento que los bancos y las financieras no atienden, digamos, ¿verdad? Entonces, y es un negocio para nosotros, claro que es un negocio, no voy a decir que somos una ONG, ¿verdad? Pero es un negocio para nosotros, pero estamos cumpliendo un fin social tremendamente importante. Te puedo decir que en nuestro caso nosotros damos créditos a mujeres agrupadas, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en el Día de la Mujer quiero decir eso, ¿verdad? Entonces, y vemos con muchísima satisfacción el progreso que tiene esa gente, esa mujer como jefa de hogar en este caso, ¿verdad? Entonces, pero todo eso tiene un costo mucho más elevado, que justamente nos diferencia de los bancos y las financieras, ¿verdad? El sector al cual estamos dirigidos, pero ese sector tiene un costo más elevado. Sí. Entonces, eso se debe reconocer y se debe valorar también, ¿verdad? Como decía Hermes, nosotros estamos empezando de la escuela, aquel microempresario, aquel que no tiene nada, no tiene ni papeles, no tiene nada, y nosotros le graduamos, ¿verdad? Con un riesgo muy elevado están ustedes tomando una decisión bastante, digamos, difícil al momento de desembolsar un crédito a una persona sin información, con una alta probabilidad de riesgo, ¿verdad? Así mismo, y la información que podamos obtener de ese cliente, digamos, requiere años de experiencia y es más olfato que otra cosa, ¿verdad? Pero eso requiere interactuar, tengo que irme una, dos veces. Siempre me decía un propietario de casa de crédito, la diferencia es que nosotros debemos salir a buscarle al cliente. Así mismo, tal cual. En cambio, al banco más o menos el cliente es el que va al banco. Como que ya tiene, digamos, sí, dentro de la información del mercado. Pequeña, gran diferencia, porque salir a buscar a los clientes implica mucha inversión comercial, ¿verdad? En el departamento comercial. Orlando, si te quiero preguntar algo y si tenés que resumirme. En el noviembre de 2019 inicia este proceso de regulación de casas de crédito. De lo que hoy existe en la mesa, ¿qué te preocupa? Vos decís, mira, me preocupa la resolución tal que dispone esto, estamos trabajando en corregirla, pero me preocupa esto, o en gobierno corporativo. O sea, si vos tenés que hablar como propietario de una empresa de crédito, ¿qué te preocupa? Ya, me preocupa básicamente dos cosas, ¿verdad? La primera y la más importante es que se entienda de que tenemos costos diferentes, entonces que se nos permita seguir en el mercado, ¿verdad? Porque si nosotros no seguimos en el mercado, están los usureros, o sea, está la informalidad, ¿verdad? Así nomás de simple es el tema, ¿verdad? Y me preocupa que nuestro regulador, pero debo manifestar, como te dije recién, de que veo con buenos ojos, digamos, esa apertura, me preocupa que se haga un copy-paste, digamos. Claro. O sea, estamos dentro del mercado de casas de crédito que pueden tener, incluso más grandes que financieras, ¿verdad? Sí. Que pueden tener el lujo de tener, digamos, comités de riesgo, una serie de comités, ¿verdad? Y otras cuestiones que hacen al gobierno corporativo, pero hay casas de crédito que tienen 5 funcionarios, 6 funcionarios, incluyendo los dueños, ¿verdad? Entonces, sí. Se tiene que entender eso el regulador, porque si no van a haber resoluciones que van a ser de cumplimiento inaplicable, de cumplimiento imposible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me preocupa básicamente, ¿verdad? Pero claro, yo creo que estamos bien encaminados. Que tiene que ver con lo que hablamos en principio, con el trabajo de segmentar las casas de crédito. O sea, así mismo. Hoy en día yo entiendo que yo asesoro a varias empresas del sector y estoy también trabajando con el equipo técnico ante el Banco Central. Yo no conozco al menos yo la fórmula que van a utilizar para clasificar. No sé, cartera, patrimonio, no sé. La verdad que no sé si vos ya lo sabés, pero yo al menos no tengo esa información. Y yo creo que tampoco ellos, ¿verdad? Creo que ellos están también en un momento dado, están recibiendo mucha información del sector. Decía Hermes que creo que esta semana o la semana pasada venció un plazo para remitir información solicitada por el Banco Central del Paraguay. Prácticamente el 98% de los socios de Crecer remitieron la información y ahora sí ellos tienen sobre la mesa mucho con qué trabajar, ¿verdad? Entonces yo creo que es el momento de trabajar en la segmentación de las casas de crédito. Quiero un corte, Orlando, y quiero hacerte una pregunta que tiene un tinte social luego a la vuelta de la pausa. ¿Cómo no? Volvemos en breve con Orlando Gilardoni.
Llegamos a nuestro último bloque, un programa muy interesante. Estamos desmenuzando una vez más el proceso de regulación de las empresas de crédito. Estamos con Orlando Gilardoni. Orlando, te decía que iba a hablarte de un tema social. O sea que yo soy abogado y soy, como todo abogado, soy fatalista a veces y siempre pienso el peor escenario. Te pongo en este escenario. No se modifica la resolución 30. Queda intacta como está. No se ajusta la resolución que tiene que ver con las guías prácticas del manual de buen gobierno corporativo. A tu empresa le exigen 8, 9, 10 comités. No se entiende la diferencia del sector en relación a banco y financiera. ¿Cuál es el impacto social que puede tener una medida tan estricta así para el sector de casas de crédito? Ya. En mi caso particular, y yo estoy seguro que en muchas casas de créditos colegas, me hago este escenario. En el mercado de abasto, ¿verdad? Nosotros le estamos dando crédito al mesitero que está ahí hace 10 años, 15 años, que toda su vida está ahí, y que hoy le está dando un usurero plata, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí para formalizarle, para, digamos, que ese microempresario pase al sector formal a través nuestro, digamos. Entonces, lo que veo, lo que vos decís es justamente, eso se va a masificar, digamos, ¿verdad? O sea, la informalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesariamente nosotros como empresarios vamos a tener que ver de invertir nuestro dinero en otro lado, ¿verdad? Porque claro, no nos va a ser rentable, ¿verdad? Y no vamos a poder seguir como empresas, digamos. Entonces, veremos en posicionarnos en otro lado y vamos a dejar ese campo fértil, digamos, para la informalidad, ¿verdad? Sí. Entonces, en nuestro caso particular, nuestros mayores competidores, por decirlo de alguna manera, son los usureros, ¿verdad? Que le dan al que vende yuyo, le dejan, puede decir cualquier monto, un 100.000 a la mañana, a las 3, 4 o 5 de la mañana, y a las 2, 3 de la tarde viene y le cobra 110.000, o sea, 10% por día, sí, que hacen 300% al mes y 3.600% al año, o sea, esa es la realidad que existe, ¿verdad? Entonces, socialmente se termina impactando a esa persona que necesita asistencia crediticia. Así mismo. Ya no te va a tener a vos ahí. No. Porque probablemente vos vas a estar dedicado a otro rubro, pero vas a seguir necesitando crédito. Tal cual, así mismo. Entonces, esa es la consecuencia lógica, si es que, digamos, nuestro regulador no entiende, ¿verdad?, la lógica filosófica y la realidad del mercado de las casas de crédito. Y Orlando, comentame, ¿hace cuánto están, quiero hablar un poco de tu empresa, sí, están ubicados atendiendo a un sector, digamos, mesiteros? Una vez me comentaste también a señoras, hoy en día la mujer que venden yuyo por la calle, que es difícil que un banco, una financiera le abra las puertas, ¿verdad? Principalmente por el costo, ¿verdad? O sea, y digamos, los bancos y las financieras están, digamos, como haciendo una comparación con, digamos, con los cortes de carne, el lomito queda con los bancos, ¿verdad? Sí. El lomo tal vez con la financiera y bueno, y a nosotros nos queda como con el resto, digamos, ¿verdad? Que es necesario para el mercado. Estamos cumpliendo una función social incluso, ¿verdad? En nuestro caso particular, somos una casa de crédito que tiene 25 años en el mercado, ¿verdad? Que hoy estamos focalizados en lo que es microcrédito, ¿verdad? Nuestros créditos van de 1 a 6 millones de guaraníes, ¿verdad? Y tenemos la expertise para darle a esa gente, ¿verdad?, cuya información está dispersa y prácticamente no tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos oficiales de crédito que están especializados en olfatear, por decirlo de alguna manera, a esa persona y poder ayudarle a que vaya creciendo su negocio, ¿verdad? Y en la medida que nosotros le atendamos a ese microempresario va a ir dejando, digamos, de sacar créditos del usurero, ¿verdad? Porque también nosotros en nuestro speech, digamos, le enseñamos cómo tiene que administrar su negocio en cuanto al costo que tiene, el impacto que tiene ese crédito. Ahí está también la educación financiera, ¿verdad? Está la educación financiera. Termina siendo muy importante. Así mismo. Y
tenemos ahora, digo tenemos, ¿verdad? Porque como asesor de Crecer también me siento parte del grupo, ¿verdad? Hay un plazo ya inminente, hay una resolución 30, a mi criterio, acá ya hablo como abogado, ya no hablo como conductor del programa, ya no hablo como abogado. A mi criterio, así como está la resolución 30, de cumplimiento prácticamente imposible para el 95-98% de las casas de crédito en Paraguay. El plazo, en 1 de abril entra en vigencia, ¿verdad? Estamos ya prácticamente llegando terminando los primeros 10 días de marzo. Hay poco tiempo de trabajo con la super de bancos. Yo creo que lo más sano sería que se analice alguna cuestión de postergar la entrada en vigencia de esta resolución. No sé cómo vos ves ese tema, Orlando. Sí, no, totalmente. De hecho que es, ya por la cercanía de las fechas de cumplimiento imposible, ¿verdad? O sea, puede quedar firme la resolución, pero sabemos de que... No se va a poder cumplir. No se va a poder cumplir en muchísimos de sus aspectos, ¿verdad? Entonces... Sí. Por eso es que es importante y vuelvo a recalcar, celebro la apertura de la superintendencia para poder dialogar sobre este tema a partir de la conformación y las reuniones del equipo técnico con gente de superintendencia. Y yo tengo la esperanza de que eso va a ser postergada, digamos, para que nos permita analizar cómo corresponde todos los pormenores que hacen a la regulación y que sea una regulación razonablemente cumplible, digamos, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo lo que se tiene que cumplir, claro, las mejores prácticas, ¿verdad? Claro. Orlando, antes de terminar el programa te quiero pedir un mensaje y una reflexión de por qué es importante hoy formar parte de Crecer. Recordemos que creo que algo así como 400 OCD están inscritas ante el registro Banco Central. Crecer ya le aglutina a las 45 más importantes del país. ¿Y por qué una casa de crédito debería asociarse a Crecer? ¿Por qué es importante? Ya. Yo me incorporé a Crecer, o sea, como pago fácil, como nuestra empresa se incorporó hace más o menos 1 año y pico. Particularmente yo me involucré dentro de la comisión directiva, estoy como miembro suplente de la comisión directiva. Y yo le insto a las casas de crédito a asociarse a Crecer, porque es un órgano gremial donde se analizan la realidad de la marcha de las casas de crédito. Más aún ahora que existe, digamos, un órgano contralor que está, digamos, para controlar el sector. Entonces, más que importante. Además de eso, se está trabajando para ayudar no solamente gremialmente, sino también para dar muestras digamos, de manuales y demás para que cada casa de crédito, digamos, adecue a su realidad, digamos. Entonces, y es un lindo lugar donde podamos compartir experiencias y mejores prácticas para fortalecer el sector, ¿verdad? Entonces, particularmente creo que siempre va a ser muy beneficiosa para las casas de crédito que se puedan acercar y asociarse, ¿verdad? La cuota no es una cuota excesiva y yo creo que por el monto de la cuota se tiene mucho más de lo que cuesta la cuota, digamos, ¿verdad? Además, el beneficio. Claro, además no es lo mismo, yo siempre digo, interactuar con el órgano regulador de forma individual, sino que hacerlo de forma gremial, ¿verdad? Tal cual. Es otro el panorama. Gracias, Orlando, por estar con nosotros. Por favor. Interesante el aporte. Vamos a seguir acompañando el proceso de Crecer y de las OCDE. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Estefan. Esta fue la entrevista con Orlando Gilardoni. Estamos terminando un programa más de créditos y consumo. Los esperamos nuevamente el próximo jueves por Canal Pro.